Bueno, nuestra próxima expositora es la doctora Silvia Nona, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la materia Régimen de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, secretaria académica de la Facultad de Derecho, investigadora y directora de proyectos y programas y autora de numerosas publicaciones. Su disertación será acerca del cambio climático y las implicancias del Acuerdo de Escazú. Silvia, el micrófono y la pantalla es tuya. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Y antes que nada quiero agradecer por la invitación que me hicieron para compartir esta jornada tan interesante, tan actual, tan necesaria y de la que todos deberíamos participar de alguna manera, sea presencialmente o luego después con la grabación que estimo que estarán haciendo. Quiero además celebrar este tipo de reuniones y agradecer al doctor Travieso, a toda su cátedra, porque esta es una prueba más de que el derecho es uno solo, que tenemos distintas especialidades, pero que todas estas especialidades en algún momento se interrelacionan, se entrecruzan, y además felicitarlos porque yo sé que ustedes hacen permanentemente estas reuniones, estas jornadas, y que no se han amilanado frente a la situación actual y continúan haciéndolas con asiduidad y con muchísima presencialidad. Quiero agradecer también el hecho de haber podido escuchar a la expositora y el expositor anterior, porque me voy a apoyar muchísimo en ellos, en lo que han dicho, y voy a tratar de ser breve. A ver, en los años 90 del siglo pasado, el mundo se propuso metas ambientales para un nuevo milenio, ¿no? Que hoy estamos transitando, pero debo decir que poco es lo que se ha cumplido. El mundo se propuso entonces otras metas, esta vez para la primera década del 2000, y para el 2010 seguíamos sin demasiado avance, pero la cuestión era cada vez más evidente por las consecuencias asociadas fundamentalmente al cambio climático, y en general el mundo se empezó a proponer por esta necesidad esto de priorizar el asunto ambiental. Entonces se escribieron metas para el 2020. Ya estamos en el 2020 y ahora estamos trabajando muy ocupados sobre los que van a ser los objetivos para el 2030. Ahora vamos a volver el tiempo a dos documentos que son fundamentales en la materia. Uno ya se han referido. Por un lado, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano en 1972 y la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992. De la primera, y lo han dicho, surge la necesidad de adoptar una base mínima común con relación a esos retos inherentes a un desarrollo acelerado en un mundo que en ese momento nos dábamos cuenta que tenía recursos limitados. Hace mucho tiempo, cuando yo estudié esta materia en la facultad, solíamos decir que la naturaleza era ilimitada, pero nos fuimos dando cuenta de esos límites, de esa finitud de la naturaleza y que debíamos de alguna manera usar racionalmente los recursos naturales. Entonces, en esa primera declaración encontramos principios comunes diseñados para orientar los esfuerzos hacia justamente la preservación y el mejoramiento del ambiente. La segunda declaración, la de 1992 de Río, ya nos aporta principios generales del derecho ambiental a nivel global. El expositor anterior se ha referido a algunos de esos principios y por supuesto yo no voy a volver a referirme a ellos porque lo ha hecho espléndidamente, lo sumo y acuerdo totalmente. Ahora, ¿qué pasa también con esa segunda declaración? Se introducen dos cambios de paradigma.
porque propone una concepción geográfica, propone una nueva visión, ¿no?, de los territorios más allá de esa concepción geográfica tradicional de los estados, entendiendo que no hay frontera cuando hablamos de ecosistemas, cuando hablamos de ambiente. Y también da origen al reconocimiento expreso de la diversidad nacional en la afectación del ambiente y correlativamente en la responsabilidad a futuro, en el principio 7 de cooperación. Finalmente, en el año 2015 se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La necesidad de reaccionar al cambio climático, proteger la biodiversidad y compartir y utilizar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales requiere de una gobernanza ambiental a diferentes niveles: el local, el nacional, el regional y el internacional, y que además involucre a todos los sectores, a los ciudadanos, a los gobiernos, a los agentes económicos y a la sociedad civil organizada. Y es en ese contexto que surge la hoy denominada y tan mencionada diplomacia ambiental. En este año, en el 2020, la pandemia ha aumentado la visibilidad que hay de la interconexión entre todos los pueblos del mundo y entre ellos y la naturaleza, reforzando sin duda la importancia y la centralidad de esta diplomacia ambiental. El desafío es construir una cultura de cooperación que abarque un escenario geopolítico y geojurídico. Y además tiene que verse reflejado en un diseño que integre tanto el objeto, la metodología, los actores involucrados, los instrumentos de implementación, indicadores de gestión y medición de resultados. Entonces, está claro que vamos a requerir de diálogo, de entendimiento, de construcción, de coordinación, de consensos, sin ninguna duda también desprovistos todos ellos de mezquindad, y pensando en el bien común y único, asegurando el derecho humano a vivir en un ambiente sano que garantice la justicia social. Volviendo a la cumbre de Río, que yo reconozco o identifico como el nacimiento de la democracia ambiental, y a los principios que se aprobaron en esa declaración, 3 de los cuales ya se han mencionado, surge, y de eso quiero hoy hacer un pequeño desarrollo, el principio 10. El principio 10 que consagra con un consenso innegable, porque no podía ser de otra manera, para el reconocimiento de los desafíos ambientales sobre los que ya empezábamos a tomar conciencia y que ahora enfrentamos casi con dramatismo, sabiendo que solamente podemos superar esos desafíos con 3 pilares básicos: información, participación y justicia ambiental. Podría leerles el principio 10, al que nosotros denominamos principio de los 3 accesos, pero voy a evitarlo porque lo pueden leer ustedes. Puedo sí decirles que luego de 6 años de negociación, en el año 2018, 24 países suscribieron el acuerdo de Escazú, que reafirma y fortalece ese principio 10 y esos 3 pilares básicos para la toma de decisiones ambientales. Es el primer acuerdo multilateral de la región de América Latina y el Caribe, y establece garantías sobre el acceso a la información en su artículo 5, la participación pública en su artículo 7 y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en artículo 8. Su espejo es el acuerdo de Aarhus, que rige en Europa y que se puso en marcha a partir de la caída
del Muro de Berlín y el inicio de la democracia en países de Europa del Este, y que se utilizó sin duda y se utiliza para agilizar procesos democráticos. El Acuerdo de Escazú requiere de 11 firmas para su entrada en vigencia. Cuenta la fecha, podemos decir, con 10, si consideramos a Argentina, que acaba de aprobar por ley 27.566 hace unos pocos días, sobre fines de septiembre de este año, aunque falta aún todavía el depósito del instrumento de ratificación, por lo tanto, podríamos decir que tiene 9 firmas, la 10ª en proceso y faltaría la 11ª para entrar en vigencia. El futuro del convenio depende de la responsabilidad de los estados de consolidar y respetar lo que se acordó y de además implementarlo eficazmente. Es necesario tomar conciencia de ello, en especial en aquellos estados que tienen una organización institucional federal como el nuestro, en los que confluyen además decisiones dentro del respeto de las autonomías estaduales. Entendiendo también las interrelaciones que existen en nuestros territorios que requieren de políticas y regulación, que si bien se ejecutan en un orden local, tendrán sin duda un impacto a nivel nacional, regional e incluso mundial. Yo creo que uno de los temas más novedosos que incluye este acuerdo de Escazú tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y esto está consolidado en el artículo 9 del acuerdo, porque busca garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones y con integridad. Para lo cual, cada parte tomará las medidas adecuadas, efectivas, para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos y fundamentalmente su derecho a la vida, a la integridad personal, a libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacífica y derecho a circular libremente. Quiero comentarles que según el Global Witness, América Latina y Caribe es la región con mayores índices de peligrosidad para estos grupos. En el año 2019, 212 defensores ambientales han sido asesinados, por eso la importancia de este reconocimiento. Veo tu cara, son 212 a nivel mundial, ¿sí? Pero en la región de América Latina y el Caribe hemos superado los 150, lo cual es un número muy importante. Entonces, esto debe entenderse como un cambio de paradigma ambiental, porque sin duda va a exigir una nueva interpretación y accionar de los poderes del Estado en su interrelación, porque la decisión política deberá encontrar diferentes procedimientos más rápidos y efectivos. Y quiero yo relacionarlo con la mención que se hiciera recientemente del principio de soberanía de los estados y la interpretación que va a haber que darle a ese principio de soberanía, vuelvo a repetir, sin mezquindades y pensando que estamos hablando de un bien común, de una casa única, y de cómo debe interpretarse esa soberanía que yo defiendo definitivamente de los estados. Y cuando yo hablé de organizaciones institucionales como la nuestra, también lo que es esa soberanía, esa autonomía hacia los estados locales internos, ¿no? Ahora, en este aspecto,
vale tener en cuenta lo que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una opinión consultiva, y agradezco todas las consideraciones que se hicieron previamente porque no necesito explayarme sobre eso, en la opinión consultiva del 23 del año 2017, el tribunal, ejerciendo esa función consultiva, reconoce por primera vez al derecho al ambiente como integrante del sistema de derechos humanos. La verdad, vale la pena leer esa opinión consultiva 23 del 2017 porque es una suerte de manual de derecho ambiental, de derecho al ambiente y de su jerarquización como derecho humano. En este sentido, es fundamental que tengamos agentes o personas formadas, informadas, educadas y participando. Entonces, el acceso a la información favorece la apertura y la transparencia en la toma de decisiones, lo que a su vez contribuye a aumentar la eficiencia y la eficacia de la regulación ambiental, porque normas ambientales tenemos, y muchas. Lo que hay que hacer es ponerlas, implementarlas y hacerlas eficaces. Por otro lado, la participación ciudadana informada es a su vez un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de esa ciudadanía en las decisiones de políticas que afecten al ambiente y claramente que contribuyan a evitar conflictos ambientales. La facilitación o la mediación ambiental es muy importante. Que nos preocupamos por las cuestiones ambientales, siempre decimos que tenemos que actuar ex ante, no ex post. Todo lo que podemos solucionar antes es evitar un mal mayor. Y finalmente, cuando eso no es posible, el acceso a la justicia pone en manos de individuos y organizaciones de la sociedad civil una herramienta para proteger esos derechos y asegurar la existencia de instancias jurídicas en un proceso judicial independiente y expedito. En nuestro país, estos tres pilares de los que he estado hablando se encuentran absolutamente consagrados en la Constitución Nacional, en la Ley de Ambiente y en la Ley de Información Pública Ambiental. No los canso con números, todas son accesibles y de lectura ágil y recomendable, definitivamente. Tenemos legislación, aunque tengamos problemas de implementación, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿por qué es importante el Acuerdo de Escazú? Porque no todos los estados que negociaron, que participaron y que vienen ratificando el acuerdo tienen regulación y es mucho más entonces difícil la implementación de este acuerdo y de estos tres pilares, porque se suman cuestiones culturales, dificultades para ejercer algunos derechos y fundamentalmente cuestiones de discriminación. Entendamos que estamos hablando de estados de América Latina y del Caribe. Ahora, tampoco hay duda que la región sufre eventos extremos de cambio climático, como se ha mencionado, y tan claramente lo han demostrado, de desertificación, de caída de bosques nativos, la biodiversidad muy agredida. Y este convenio apunta a los sectores, sin duda, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Crea estándares comunes para la implementación dentro de la región. En Argentina, como les dije, acaba de aprobarse por ley, por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y con discursos realmente destacables y recordables. Y hay como una esperanza de que este tratado ingrese con jerarquía de tratado de derechos humanos, como derechos humanos, y tenga jerarquía constitucional y venga en cierta forma a ser una complementación del artículo 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a vivir en un ambiente sano. Yo no soy tan optimista en cuanto a su efectiva implementación por todas estas cuestiones que acabo de comentarles.
o por lo menos no soy optimista en el corto plazo, porque he trabajado mucho con la Ley de Información Pública Ambiental, que ha sido una ley de avanzada, ¿no?, para la región, que es la Ley 25.831, y porque conozco de sus problemas de implementación, siempre fundados en el tema de soberanía y la autonomía de las provincias. Y recuerdo muy bien cuando en ese momento, estando en la función pública, fue muy difícil lograr y conseguir información sobre un caso que se mencionó, el caso de las papeleras, y en el mismo momento teníamos el caso del Matanza Riachuelo, porque cuando la información no está disponible en el organismo nacional hay que pedir a las provincias, y todos sabemos dentro de nuestro federalismo que debe ser de concertación, cómo las provincias defienden esa autonomía, y está muy bien que lo hagan, pero que también lo hagan con un concepto de integralidad y pensando en el ambiente que compartimos. Y como para dejar una última reflexión, que sí me parece muy importante, por en el ámbito en el que estamos desarrollando esta jornada, quiero comentarles que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el 9 de octubre de este año, hace muy pocos días, en una resolución de solamente 3 artículos, pero fundamentales, el último es de forma, celebra la ratificación por parte del Congreso de la Nación del Acuerdo de Escazú, y en un artículo 2 promueve el cumplimiento progresivo de los principios generales de este acuerdo sobre información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe en el ámbito de nuestra universidad. Nuestra facultad es un ámbito más que propicio para todo esto, es un ámbito de conocimiento, es un ámbito de intercambio, es una facultad absolutamente abierta, pública, en la que debatimos todas las cuestiones que sea necesario debatir y que sumen para, bueno, en este caso estamos hablando de la protección del ambiente, evitar las causas del cambio climático, poder asegurar un mejor futuro para las generaciones que vienen, y utilizando una herramienta tan eficaz como es el derecho. Muchas gracias.